la biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. You live in Cincinnati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, otra semana, esta parte del podcast en el que contamos historias de gente que ha pasado por los Bengals, historias varias. Y esta semana hablaremos de Brian DeMarco, que era un liniero ofensivo, concretamente un guard o offensive tackle, que nació en Berea, en Ohio. Era alguien realmente grande, 6,7 pies y 323 libras, pero que no tuvo una larga carrera y por eso lo traemos aquí, por lo que le pasó, que su etapa de instituto fue en Lorain King, en Ohio, hasta que después fue a la Universidad de Michigan State. En 1995 ya los Jaguars lo eligen en la segunda ronda del draft, el pick 40, un pick alto, así que su carrera prometía mucho, y fue titular en su año rookie. Estuvo allí 4 años hasta que en 1999 ficha por 3 temporadas con nuestro equipo, con los Cincinnati Bengals, pero sus lesiones hicieron que acabara cortar otras ese año y acabó retirándose. A partir de aquí es cuando más se escuchó su voz, fue cuando explicó su lesión, las consecuencias de jugar en la NFL, de cómo el personal médico gestionó su lesión, ese personal médico que muchas veces hablamos mal de él y eso, pues el caso de Marco pues es bastante bueno, ya lo cuento, ya veréis como Brian DeMarco pues tuvo una jugada, ¿no?, en la que se agachó para bloquear al linebacker en el lado opuesto del campo, habría paso para nuestro running back Corey Dillon, pero alguien derribó a Dillon por detrás y Corey, el running back, pues cayó sobre las piernas de DeMarco, lo que inmovilizó sus rodillas contra el suelo. El linebacker además bajó el casco hacia Brian, enviando la mitad de su cuerpo hacia un lado y la otra hacia el otro, con lo cual sintió como si se hubiera partido en dos, ¿no? Y Brian pues sintió pues ese chasquido en la espalda y un dolor como nunca antes había sufrido. Pensó que probablemente estaba paralizado y nuestros equipos médicos pues lo llevaron a un lado del campo, pero no lo hicieron sin la ayuda de ninguna camilla o carrito sanitario, y lo sentaron en la banca, bueno, aquello que te llevan a hombros, digamos, un poco, apoyándose. Determinaron que Brian pues no estaba paralizado, sino que lo que no podía hacer era sentarse. En lo que aparentemente era un tratamiento pues rutinario, un médico pues le levantó la camiseta de Marco, le inyectó lidocaína en la espalda con una larga aguja. Esto provocó que Brian pudiera ponerse en pie y volver al campo en cuestión de minutos. Y en un artículo publicado por los Bengals en el año 2000, pues explicaba que DeMarco se sorprendió después cuando acabó siendo cortado. Brian estaba agotado de jugar, tenía fracturas óseas en ambos codos, lo que terminó su temporada del 99 de forma prematura, además de la lesión que hemos comentado en la médula espinal. DeMarco explicó dónde se había equivocado y dónde no en la pretemporada del 2000, del año siguiente. Dijo que sus codos estaban bien, únicamente se perdió un entrenamiento por eso, el segundo en un día que había doble sesión, y hubiera cobrado $950,000 esa temporada, pero según los Bengals no era un tema de dinero el corte. Intentó convencerse él mismo de que todavía alguien lo iba a fichar, pero realmente pues no fue así, no volvió a jugar en la NFL. Había comprado una granja en la zona de Cincinnati con su esposa y
y que era novia suya desde el instituto con Vanessa. Tenían 3 hijos, les encantaba el lugar, no querían mudarse a pesar de que fue lo que acabó pasando. Después de retirarse, pues el matrimonio se separó. Vanessa lo criticó después en los medios diciendo que De Marco no visitaba a sus hijos ni pagaba la manutención desde entre 2005 y 2007. Ella temía que estuviera exagerando para llamar la atención y buscar apoyo financiero y compasión, y Brian afirmó que tenía 17 fracturas de espalda y haber estado sin hogar 3 veces entre 2002 y 2007, o sea, sin techo. Todo eso lo acabó contando en Chicago, en una conferencia de prensa en la que él, con 35 años nada más, se movía como si tuviera 85. Allí criticó a la Asociación de Jugadores de la NFL y a su directora ejecutivo Jane Upshaw por no hacerlo lo suficiente por los jugadores con discapacidad. Ese mismo día, en una entrevista telefónica, pues Upshaw se defendió diciendo que el sindicato había pagado al menos 3 veces su alquiler el último año y que se había puesto en contacto con él para darle más ayudas. Además, se mostró enfadado con un pequeño grupo de jugadores descontentos que alimentaban las críticas hacia su liderazgo en la organización. De hecho, De Marco había dicho que había recibido $10,000 del sindicato desde su retiro, pero que sus medicamentos valían $1,000 mensuales. Esa conferencia fue en el Mike Dick Restaurant y organizado por Gridiron Grits Assistance Fund. El motivo real es que cuando Vanessa pues lo contó todo a los medios, pues Brian recibió pues la visita de Jennifer Smith de Gridiron Grits, una organización sin fines de lucro que se dedicaba a dar asistencia financiera y médica a exjugadores de la NFL que habían sufrido lesiones. Entonces Brian vivía cerca de Austin, en Texas, con su nueva esposa, que se llamaba Autumn, en una casa pues muy endeble y lúgubre, según se describió. Jennifer también lo calificó como muy pobre y no encontró nada de comida en la casa. El matrimonio no había comido en días y tenían solo 75 centavos a su nombre en la cuenta. Estaba absolutamente arruinado. De Marco no podía encontrar una posición en la que no le doliera algo para situarse, ¿no? Para sentarse, tanto que sentarse como acostarse, pues para él era doloroso, al igual que estar de pie. Sudaba aunque no hiciera calor y tenía espasmos de dolor en todo el cuerpo. Brian se sentía cohibido y no parecía alguien que buscara llamar la atención, como había contado su exmujer. Jennifer Smith pues le ayudó, fue a Walmart a comprar comida para llenar la despensa, y Gridiron Grits también la ayudó económicamente y con asistencia médica, y en 2003 pues se supo que estaba mejor físicamente, que podía ya ponerse en pie y tenía un negocio. En redes solo cuenta pues el exjugador pues solo cuenta que sus hijos son los de Autumn, omitiendo por completo pues los 3 hijos del matrimonio anterior, ¿no? En las redes sociales. Y en 2019 pues su hijo pues fue diagnosticado con leucemia, pero desde 2020 pues no se sabe públicamente nada sobre su salud. Y bueno, y este es el caso un poco de Brian De Marco, que he visto fotos y eso de cómo quedó pues en ese reportaje que le hicieron, y realmente pues da mucha grima. Es muy triste, ¿no? Que un jugador pues acabe con tanto dolor y tan mermado físicamente. Y bueno, y esta es un poco la historia de nuestro exjugador, que solo estuvo un año, pero la verdad que no debe guardar un buen recuerdo de su paso por los Bengals ni de nuestro personal médico. Así que esto es todo para esta semana. Y la semana que viene sí que tendremos una historia pues bonita, divertida y con un final feliz. Venga, Jude.
This person that sees anybody throw anything over this field, point them out,